Bienvenidos a su podcast favorito, Conversativa, donde las ideas vuelan y nos hacen soñar. El día de hoy pues tenemos un nuevo episodio. Oscar Hernández, bienvenido al podcast, gracias por estar aquí, por acompañarnos, y hoy vamos a tocar, yo le llamo el tema más importante de los temas menos importantes, el fútbol, porque para muchos sí es un tema muy importante, pero obviamente hay temas más importantes. Oscar Hernández. ¿Quién es Oscar Hernández en Campamento? Ok, buenas tardes, Fran, gracias por tu invitación a tu programa Conversativa. Y bueno, estamos aquí para hablar de fútbol. Y bueno, Oscar Hernández en Campamento es una persona humilde, tranquila, que le gusta el fútbol, que se desempeña por ser una persona muy responsable en su trabajo y también lo mismo en lo que es el fútbol. Oscar, actualmente sos entrenador de fútbol, tengo entendido. Sí, sí. Ajá. Y el entrenador de fútbol, bueno, en algún momento tuvimos aquí a Gerson Mencías y hablamos de fútbol también, pero de arbitraje. Sí. ¿Ok? Pues ahorita vamos desde otro punto de vista, desde el entrenador, que a veces uno como árbitro, porque yo fui árbitro 5 años, con los entrenadores, como siempre hay un cierto roce o cosas así, pero ya desde un punto de vista del entrenador, ¿cómo es el proceso? ¿Existen categorías o cómo funciona lo que es para ser entrenador de fútbol? Ok, mira, para ser entrenador primero hay que abocarse existe en Tegucigalpa lo que es la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol. Uno se aboca a Tegucigalpa, le piden unos requisitos, uno los entrega y va a la capacitación. Uno lleva clases también que tiene que aprobar para así le extiendan lo que es la licencia. Se empieza al inicio por la licencia D, la C, la B, la A y la Pro, que es la más nueva. Sí. Y la primera es la D. La primera es la D. Pero vamos a empezar. Decís, piden ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Son difíciles de conseguir o no? No, porque lo que te piden es, digamos, primero carta de antecedentes penales. Ah, ok. El título de educación secundaria. Tienes que tener secundaria. Tengo que tener un título de educación secundaria para... Si no lo tenés... No puedo. No se puede. No se puede sacar el curso o la licencia de. Ajá. También te piden lo que es que estés dirigiendo un equipo, una constancia de que vos haces constar de que estás dirigiendo a tal equipo. Pero ¿qué tipo de equipo tiene que ser de primera A, de categorías inferiores, infantiles? Como se está iniciando con una licencia de, entonces es fútbol formativo. Entonces, uno por lo general cuando inicia es con jóvenes, con el fútbol formativo, entre edades bueno, hay categorías de la sub-11, 13, 15, Liga Mayor. Okay. Con la licencia D puedes dirigir Liga Mayor. Ok, pero la constancia tiene que ser de Liga Mayor entonces. Si estás dirigiendo Liga Mayor, Liga Mayor. Si estás con una categoría menor, por ejemplo una sub-15, bueno, en mi caso... Yo estaba dirigiendo la sub-15 cuando inicié a sacar sub-15 de Meluca FC, categoría sub-15. Después saqué la licencia C y ya estaba dirigiendo ya Liga Mayor. Ah, ok. De Meluca. Entonces, luego tenés de la D, pasás a la C. ¿La C, los mismos requisitos? Los mismos requisitos. Ok. ¿Y en la B? También te piden los mismos requisitos. ¿Y en la A también? En la A también. ¿Y Pro? En la Pro ya es un nivel más grande donde puedes ya dirigir en el extranjero. Siempre local, en primera división, o salir al extranjero a dirigir. De equipos de primera, de segunda. Pero ya los requisitos no te piden todavía título universitario y que esas cosas. Pero el inglés sí. Tampoco. No es requisito. No es requisito hasta el momento. Ah, bueno. Sí. Oscar, vos sos hijo del famoso portero del Campamento, Pango Hernández. Así es. ¿Y qué significa o qué significado para vos vivir con ese legado? Varias personas me encuentran o quizás en otros lugares y cuando me preguntan de quién sos hijo,
Entonces yo les digo, soy hijo de Óscar Armando Hernández, pero quedan en la luna, no saben quién es Óscar Armando Hernández. Okay. Entonces cuando yo les digo, ¿conoció a Pango Hernández? Sí, sí lo conocí. Entonces sí, sos hijo de Pango Hernández, porterazo. Yo tuve la oportunidad de verlo jugar, pero ya de veterano. Pero la verdad fue verlo jugar a la edad que lo mira yo, es un espectáculo. Le pregunto a las personas que en verdad lo miraron cuando estuvo en primera división y me dicen que era un porterazo que de Olancho creo que ha sido uno de los mejores. Pucha, qué capacidad. El campamento fue el primer equipo de Olancho en ascender a primera división en el año 76, si no me equivoco. 1976. Sí, que dicen que en aquellos tiempos pues tenía una base del colegio, más otros de afuera. ¿Tu papá estaba en el colegio en ese momento? Sí, sí. Sí, que creo que mi papá ya estuvo también en ese equipo del 76. ¿Vos fuiste jugador de fútbol? Sí, sí jugué en Liga Mayor y algunas regionales. ¿Jugaste en Liga Mayor? Liga Mayor aquí en Campamento. Y regionales, llegaste a regional. A pelear. ¿De qué jugabas? Tenía, bueno, de extremo por la derecha o extremo por la izquierda. A veces me ubicaban de delantero, pero el delantero tenía que tener más cuerpo, más físico. Entonces, a veces me ubicaban delantero cuando miraba que el defensa no era muy corpulento. Pero por lo general siempre jugaba por la derecha o por la izquierda, por fuera, extremos, extremo derecho o extremo izquierdo. ¿Y cómo nace tu pasión por el fútbol? Creo que mi pasión ya es por cuestiones de genéticas de familia, porque mi papá fue un gran jugador, un atleta. Además de que él jugó fútbol, él fue uno de los mejores basquetbolistas en esa época también. También jugaba baloncesto. Sí, y yo cuando platico con él, le pregunto que por qué alcanzó ese nivel de buen jugador, de buen arquero. Entonces me dije que a él le ayudó bastante haber sido jugador de basquetbol. Sí, sí, me imagino, por la destreza de estar utilizando las manos y saltando y todo eso. Y luego, cuando ya me imagino dejar de ser jugador de primera A, por la edad quizás, ¿en qué momento decides, bueno, voy a ser técnico? ¿O cómo empezaste a dirigir? Buena pregunta. Fíjate que, bueno, yo soy empleado de la Secretaría de Educación. Trabajé con la Secretaría de Educación y ahí tenía un amigo, me hice de un amigo que era motorista. Y siempre que nos encontrábamos, hablábamos de fútbol en los tiempos libres. Entonces él una vez me dijo que si me gustaría ser entrenador a mí. Entonces yo le dije, fíjate que no, estoy con cuestiones de estudio, pero quizás no le tomé mucha importancia. Entonces él me insistía. Y entonces hasta que una vez le dije yo, ¿y usted? Es que yo quiero sacar un curso de entrenador. Dice, y ahorita están las licencias, los cursos de las licencias DEME. ¿No le gustaría a usted? ¿Y qué requisitos piden? Le digo. Entonces ya me los dio. No, yo los tengo, le digo. Démelos, dice, le voy a ayudar para que los vayamos a meter, me dice, a la escuela. Entonces, como yo los tenía, entonces yo los fuimos con él a la escuela a entregarlos y los mandamos por correo electrónico. Entonces ya también hay que hacer un depósito. Pero eso te iba a preguntar, ¿se paga? Se paga. Para sacar las licencias. Tiene un costo y tiene una fecha también, que lo vas a iniciar tal fecha y finaliza tal fecha. ¿Los fines de semana? Por lo general son los fines de semana. Fines de semana. Y días de semana, pero vía Zoom. Vía Zoom. Vía Zoom. Y ya la práctica sí es presencial. Lo hacíamos en la pedagógica o si no en la cancha de Unitec. Ok, ¿y vos en qué categoría estás ahorita, pues? Ahorita yo saqué, bueno, desde el 2024 saqué la licencia C. Ahorita, casualmente, en este mes de junio, el 6 de junio, para ser exacto, fuimos convocados, los que sacamos la licencia C, a un examen de admisión a la escuela a la Casa de la H, a Ciguatepeque. Sí, sí. Entonces los convocaron, fuimos a hacer el examen de admisión, teórico y práctico. Pero para hacer el examen de admisión también tuvimos que hacer un depósito. Te piden un depósito para poder vos ir allá a viajar. En mi caso, pues yo me fui un día antes y allá hay hotel, entonces ahí los dieron una habitación para otro compañero
y no pagamos hotel, que ahí los alojaron. Pero se supone que en esta semana los van a dar respuesta para ver si somos aptos para sacar una licencia B. Bella. B, sí. Y hoy en día, ¿qué significa para una persona, para un que le gusta el fútbol, que le gusta dirigir, tener una licencia C? Una licencia C. Fíjate que cuando uno le ponen un instructor, le van dando avances porque te piden un informe, tipo una tesis, donde te piden objetivos y todo. Entonces uno tiene un instructor y uno le va mandando avances y corrigiendo algunos. Y nuestro instructor les decía, no cualquiera tiene una licencia C. Sí. Ese es el concepto que manejan los instructores. No cualquiera tiene una licencia C. Entonces, la licencia C es como la que te motiva para que vos avances a sacar la licencia B. ¿Con la C dirigís hasta dónde? ¿Segunda? No, solo Liga Mayor y ligas menores. Con la C. Con la C. Ajá. Ya con la licencia B puedo pertenecer a un cuerpo técnico, pero como asistente en segunda división. Asistente. Sí. ¿Y la A? Con la A ya puedo ser el director técnico de un equipo de segunda división y de primera división. De primera división también se puede. Sí. Ah, ok. Pero sí, actualmente todos los técnicos que están dirigiendo en segunda tienen la B. Deberían de tenerla. O sea, no se las piden, no se le exigen. Debería de exigirle, pero no sé, en algunos casos no está en la segunda división con más exigencia. Al momento de que cuando hay un partido de segunda división, lo primero que te pide el árbitro es un listado del cuerpo técnico y de jugadores. Y si tienes licencia B, ahí tienes que aparecer vos, o licencia A como director técnico. Pero, ¿y en Olancho quiénes tienen licencia B? Hay entrenadores. Sí hay. Sí hay. Ajá. Pero no sé exactamente quién es. ¿Profe Rafa qué licencia Él tiene? creo que tiene licencia A. Ah. Rafa Matute. Sí, o sea que un saludo al profe Rafa, que espero tenerlo pronto en este programa. Él tiene entonces licencia A para dirigir hasta en primera. Sí, creo que sí, él tiene. Sí. Ok, ¿qué conlleva ser entrenador de fútbol? O sea, ponerle desde cuando estás en categoría sub-15, sub-17. ¿Qué conlleva ser entrenador de fútbol? Bueno, en primer lugar es una gran responsabilidad porque si vos recordás, son jóvenes, quizás en esas edades son adolescentes, y la palabra adolescente dije adolecen de varios criterios, ¿va? Entonces, para uno como entrenador dirigir estas categorías es una gran responsabilidad, porque a veces salen muchachos que son malcriados, que si vos les decís vamos a hacer esto, ellos están en otra cosa. Hay que regañarlos, aunque en estos cursos los implementan algo de que no tenemos que gritarle al muchacho, sino que tenemos que motivarlo para que él entienda, digamos, una sesión de entrenamiento que se va a hacer en X momento del entrenamiento. No gritarle, pero bueno, sí. Es difícil a veces en un campo abierto no gritarle a alguien. Sí. Eso a veces lo hemos llevado a debates en algunos cursos, porque gritarle a alguien es para que despierten el fútbol, ¿va? Por lo general uno... No, y en todo deporte. Exacto, también. uno hay que... ¡Hey, vamos! ¡Hey, movete! ¡Hey, qué te pasa! Pero a veces en estos cursos dice, no regañe a un... muy fuerte a un... Entonces hay como una contradicción, pues. Sí, porque, bueno, es que como estamos en esta generación de cristal, bueno, yo te voy a decir, yo tengo experiencia, yo he fungido como entrenador de fútbol de colegio, sub-17, sub-14, por decírtelo, sin ninguna experiencia, sin ninguna licencia, y a veces uno tiene que hablarle fuerte también al cipote para que
como que entre en sí también. Que despierte. Pero últimamente, bueno, he estado de entrenador de voleibol, porque también he sido entrenador de voleibol, de baloncesto, siempre con colegiales. Ajá. Y el otro día llevé una experiencia en voleibol femenino, ¿va? Estábamos haciendo un ejercicio y, o sea, como te digo, es difícil no gritar si estás en un auditorio grande, pues donde Sí. tenés que, esa persona estaba como a unos 10 metros de mí y yo estaba haciendo un ejercicio y yo le grité, dele hasta abajo, le dije, pero sí, no es que este atleta se puso a llorar y de ahí yo no hallaba qué hacer, pues, y a llorar y de ahí no, que porque le había gritado. Digo, pucha, si que estoy largo de usted, le digo, yo tengo que gritarle, no lo voy a ir, déjeme hasta abajo, porque por la distancia, pues. Exacto. Pero sí es bien complicado esa parte y como dijimos es controversial, porque los entrenadores generalmente gritamos. Sí. Gritamos. Yo me recuerdo del profesor Alfonso Mesa. Sí. Era un entrenador exigente que él te gritaba y él te escuchaba el jugador allá por la banda y te escuchaba el público, de que se escuchaba la autoridad con la que le gritaba, pues. Podía ser un jugador ya con experiencia o alguien que estaba en fútbol formativo, pues, que estaba en categorías menores o en Liga Mayor. Que fue entrenador de segunda, el profesor Alfonso. Estuvo hasta en segunda, ¿no? Sí, dirigió al Federal. Fíjate que yo en cuestión de fútbol al profesor Foncho, yo lo recuerdo solo por una anécdota, pero como árbitro. El otro día te comentaba que como árbitro nosotros teníamos un instructor que nos venía a dar capacitaciones viernes, sábado, y la prueba era el domingo cuando salíamos a dirigir aquí en Liga Mayor. Y resulta que había una final de Liga Mayor. Y era aquel equipo, ¿cómo se llamaba este equipo de Concordia que estuvo campeón? Fátima, duró. No, el Fátima. Será ese, sí, que estuvo campeonato, que una vez fue bicampeón, me acuerdo. Un equipo fuerte que lo andaba un man de Concordia, se me escapa el nombre ahorita. Y la final, no recuerdo, contra un equipo de aquí de campamento, ¿contra quién era? Se me escapa. El rollo que eres equipo de Concordia es un buen delantero. Y el profe Foncho, como era el profe Foncho, entraba al estadio como a su casa. Y él estaba en la parte de adentro de la dirección técnica, él no tenía nada que ver con el cuerpo técnico. Y viene él de afuera, como dijimos, le grita al delantero, si echas un gol te doy 500 pesos, le dice. Ajá. Bueno, uno está dirigiendo y en ese momento, no vas a creer que aquel delantero echó el gol. Y va y lo celebra donde él, y en efecto, delante de todo el mundo, él sacó el billete y se lo dio y lo agarró. Entonces, a todo esto estamos dirigiendo y nosotros tenemos el visor de árbitros. Ajá. La cuestión es que él dice que él tampoco, o sea, eso es algo incorrecto. Sí. Es algo incorrecto, pero él dice que él también se quedó así como, bueno, si lo llevaron a discusión hasta Tegucigalpa, allá a primera división, de que qué se hace en ese caso cuando esta persona públicamente le ofreció dinero por un gol y se lo dio delante de todo el mundo, pues, ¿qué se hace? Y en ese momento no hicimos nada, pero sí recuerdo esa pequeña anécdota con el profesor Foncho. Sí. ¿Qué otras personas han incursado en esto de entrenadores en campamento, pero de manera profesional? Ahorita solo, que más bien me hago la pregunta yo, ¿por qué él tiene una trayectoria desde aquí del colegio, que es el profesor René Aceituno? Ajá. Y él solo había sacado, creo, una licencia D. Ajá. Casualmente, creo que hace unos 15 días él se acaba de graduar de la licencia C. Sí. Entonces, como también estamos en el cuerpo técnico del Meluca de segunda división, él siempre está ahí, pero él y yo también no podemos como dirigir formalmente, ¿va? Porque no contamos con una licencia B todavía para poder dirigir segunda división. Como una licencia B, como te decía, podemos ser asistentes técnicos en segunda división. Pero ¿y estos partidos que vos dirigiste del Meluca, ya para cerrar, cómo fue? Ahí es donde vamos. Cuando viene el chileno, que viene como director técnico, él solo viene a pretemporada, pero antes de que que iniciamos la pretemporada, él me llama de Chile, que quiere que yo sea el asistente,
porque como yo había hecho una buena trayectoria en el Meluca de Liga Mayor, donde saqué al equipo campeón y fuimos a la departamental, entonces él me venía siguiendo en las redes, entonces él le dijo al presidente que él me quería como asistente a mí. Entonces le dije que no había ningún problema, entonces hicimos la pretemporada, se nos vino el torneo de segunda división. Él dirigió los primeros 3 partidos, no se le dieron los resultados, 0 puntos, 0 goles. Entonces él decidió retirarse. Nadie de la directiva ni el presidente le dijo que, por decirlo ahí, que otros técnicos los corren porque malos resultados. Él no, él dijo que renunciaba porque no le estaban dando los resultados. Entonces yo estaba como asistente, pero a mí me tocó, como quien dice, agarrar el barco, porque el técnico se fue para Chile. Entonces, ni yo me creí esto, porque también llamaron a Tilguap para que viniera al Meluca, pero él no concretó nada, sino que solo vino como a darles motivación, algunos entrenamientos. Pero en el momento que Tilgua llega y que se reúne con los jugadores y el presidente y algunos directivos que estaban ahí, a vez fue en el estadio, en el camerino. Entonces llega Tilgua, se presenta y empieza a darles motivación. Y yo estoy atrás de él, pero él dice: miren, muchachos, yo no voy a ser el técnico de ustedes, a quien solo vengo a darles algunos tips, motivación, algunos entrenamientos y cosas así. Pero a quien le van a hacer caso, y yo estaba atrás, entonces él señaló. Pero yo ni cuenta me daba, ni los directivos ni el presidente habían hablado conmigo para que yo me quedara con el equipo. Una, porque no contaba con la licencia B todavía. Hasta ahorita, casualmente, estamos haciendo un examen de admisión. Entonces, los jugadores los reunimos. Entonces me dijeron: no, profe, quédese usted, nosotros lo vamos a apoyar, le vamos a dar confianza. Hemos estado con usted y usted tiene el conocimiento. Entonces decidí. Entonces yo les dije a ellos: miren, me quedo al cargo del equipo. Una, porque es un gran reto, pero también es una oportunidad para mí, que estoy sacando las licencias. Entonces sí, ellos se pusieron de acuerdo, entrenábamos, y lo que más me llamó y que me llenó de satisfacción es que cuando el primer partido que dirijo, cambió totalmente cambió la estructura, el planteamiento táctico, porque el chileno solo salía con un delantero. Sí. Entonces yo ya hice cambio, ya tiraba a 2 en punta, 2 delanteros. Entonces cambió, se hacían buenos partidos, goleábamos, empezábamos a golear ya los jugadores y bueno, yo creo que hice un buen papel, porque al final pues Meluca estaba en zona de descenso, aunque no aparecía en las redes sociales, solo aparecían 2, pero Meluca nunca apareció. Pero al final, si Meluca perdía el último partido, descendía, porque los que aparecían en la tabla de descenso era el Gimnástico y era otro equipo, Sampdoria, que creo de Colón. Ellos los que aparecían siempre en las tablas, como los que iban a descender. Meluca nunca apareció, pero en el último partido gana Sampdoria y gana el otro equipo, no recuerdo cuál era, pero gana Meluca también. Ahora, el problema era, si ganaban ellos los 2, pero Meluca perdía, Meluca descendía a Liga Mayor. Bien. ¿A un técnico se le puede medir solo por los resultados, si es bueno o es malo? Depende, porque hay buenos entrenadores que conocemos acá en Honduras, que quizás buenos técnicamente, pero quizás los resultados o por los jugadores, el equipo en el que están no reúne las condiciones pues, para estar en un equipo profesional. ¿Es cierto esa frase que los jugadores corren técnicos? Así como sucedió creo que en el Madrid ahorita, que corrieron a Xavi y a Arbeloa jugando mal. Sí. ¿Es cierto eso? ¿Se da? Sí, se ha dado, y aquí también.
también. Hay casos. Que sí, que el jugador, por decirlo así, corre al entrenador. Ah, qué bien. ¿Qué duele más? ¿Perder un partido importante o ver que no se están logrando los objetivos con el equipo? Es que desde que vos iniciás, pues te planteas objetivos con un equipo y el objetivo siempre es, digamos, si estás en Liga Mayor, ser campeón en Liga Mayor. Y bueno, primero uno se plantea objetivos, después los resultados se te van dando. Pero el primordial objetivo es, digamos, ser campeón. Pero dependiendo, porque a veces hay jugadores que no te llegan. Quizás yo tuve experiencia bastante ahorita, ya tengo 2 torneos de estar con Liga Mayor en Luca. El primer torneo salí subcampeón, el segundo salí campeón, pero uno está llamando al jugador, no te llega el jugador, entonces todas esas situaciones y si perdés un partido porque tal vez no te viene el mejor jugador, entonces por ahí uno se propone objetivos, pero si no, los resultados a veces no se te dan. ¿Qué le falta al fútbol juvenil en Honduras? Más responsabilidad por parte de los jóvenes. Más que todo porque hoy en día, pues, el joven ya no le gusta entrenar. Prefiere mejor quedarse en la casa con los videojuegos, con los videos del celular y todo eso. Ya no es como antes, que me acuerdo cuando yo salía del colegio Para el campo. para el estadio, porque no había otra, solo a ver televisión, pero al que le gusta se va a ir al estadio. Ahora ya los jóvenes solo dicen videojuegos, prefieren irse para el parque a pasear y no, el fútbol es de responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia de dirigir un equipo de manera amateur o solo con experiencia a dirigirlo ya profesionalmente, o sea, teniendo las capacitaciones y teniendo la licencia? Sí, es más, bueno, uno con el conocimiento, o sea, quizás le gusta el fútbol a alguien que se pone a dirigir, pero quizás no le va a dar los conceptos básicos que hay que darle a un equipo. Y uno cuando saca estas licencias, uno le enseña los conceptos que hay que enseñarle digamos, a un niño, cómo parar un balón, cómo dar un pase, cómo hacer basculaciones, cómo hacer transiciones, cómo progresar, pases entre líneas. Todas esas cuestiones uno se las enseñan en la escuela, en estos cursos de las licencias. Y sí influirá en un resultado al enfrentarse, por ejemplo, un técnico que solo es amateur o con experiencia a un técnico que ya tiene capacitación o tiene una licencia. Va a depender de los jugadores, porque yo les decía casualmente ahorita que hicimos el torneo con el colegio, que los enfrentamos a Concordia y que los eliminaron, yo les decía en la charla, miren, uno como técnico les enseña los conceptos, pero yo no juego, los que juegan son ustedes. Uno les da el conocimiento, pero los que deciden en la cancha son ustedes, porque uno como técnico solo los dirige, el que juega son ustedes, les digo yo. Entonces, si queremos clasificar, ustedes son los que juegan en la cancha, uno solo los dirige. Entonces, el triunfo depende de los jugadores. Sí, que estén bien dirigidos. Sí, fíjate, pero a veces hay puntitos en el partido que sí pesa esa experiencia, o sea, esa capacitación. Te voy a contar, por ejemplo, mi experiencia me ha pasado una vez me pasó contra el profe Rafa. Me acuerdo que me toca en fútbol colegial sub-14 y clasificamos a las semifinales allá en el colegio de Jano que yo estaba, y me toca contra la Fraternidad, o sea, contra el profe Rafa. Pues yo andaba buenos jugadores y todavía en ese momento todavía tenía menos experiencia, porque esta historia fue hace 10 años. Y empezamos a jugar el partido contra la Frater, y vos sabés que la Frater a nivel de Olancho, pues el colegio más grande, el de más historia, contra un colegio chiquito, quizás uno de los más chiquitos de Olancho. Y no es que le meto yo, el primer tiempo terminamos 0-0. Cuando iniciamos el segundo tiempo le meto 1-0.
Puchi, llegué al minuto 80 con el 1-0. No, hombre, después yo lo miré que él hizo unos cambios y a esos cambios yo no supe qué hacer. Yo hice cambios, pero a los papos, no en cuanto a lo que él hizo. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, en esos 10 minutos yo perdí 3-1 el partido. O sea, con los cambios él resolvió el partido. 3-1 y él clasificó a la final. Entonces dije yo, ahí vale o sea, el conocimiento, pues, Sí, porque yo no supe leer el partido. Exacto, ahí donde iba yo. Uno como técnico tiene que aprender, y en esta capacitación a uno le enseñan, tiene que aprender a leer un partido de fútbol. Para así, por ejemplo, el profe Rafa leyó bien el partido y dijo, voy a sacar te lo metió, pero vos no supiste por qué lo metió y qué función lo mandó a hacer. No. Entonces yo no supe contrarrestar y con esos cambios 3-1, me echó 3 goles en 10 minutos y perdí el partido. Este año nos compartiste que decidiste tomar las riendas de la selección sub-17 de fútbol del colegio, del Instituto José Antonio Domínguez. Te eliminaron en primera fase. Me eliminaron, sí. Trabajamos, se preparó el equipo, los hipotes estaban motivados, los llevamos a varios encuentros. Fuimos en Talanga, en Concordia, en Juan Francisco, y los enfrentábamos, y pagábamos visita, ellos íbamos nosotros y ellos venían aquí a campamento. Los ganábamos todos los partidos, los ganamos todos los de preparación. Pero el encuentro, ya cuando nos enfrentamos a Concordia, el primer partido, un partidazo en Concordia. 4-4. 4-4. Íbamos ganando 2-1 el primer tiempo. Íbamos 2-0. Ya para terminar el primer tiempo los mete el gol. Yo le digo al profe Julio, ese gol fue el que revivió a Concordia porque íbamos ganando 2-0. Yo con el 2-0 ya dije yo, solo faltan como 30 segundos y los echan el gol. Yo ya estaba analizando este 2-0, voy a replantear el equipo. Porque estabas de visita, ¿no? Estaba de visita, exacto. Entonces, el 2-1 ellos lo revivió el último minuto del primer tiempo. Vamos al descanso, les doy las instrucciones, pero la defensa se nos confió y a los minutos 7 del segundo tiempo los empatan 2-2. Como al minuto 15 del segundo tiempo ya le remontan el 3-2. Después los meten el otro. 4-2. 4-2 y 4-3 y al final empatamos 4-4. Fue partidazo. Y sí, 4-4, buen partido. Y el siguiente, ese fue un martes, el viernes de la misma semana, nos enfrentamos acá. Los meten ellos como al minuto 7, un penal. Perdemos 1-0 y al final lo fuimos al primer tiempo 1-0 ganando ellos. En el segundo tiempo, como al minuto 80, metemos el gol nosotros, donde empatamos 1-1. Pero ahí el reglamento decía que si había empate, pues que teníamos que definir por la vía de penales. Directos. Vía de penales lo fuimos y Concordia no falló. Nosotros fallamos 2 goles, entonces ellos clasificaron a la siguiente ronda. Quedamos eliminados Tengo entendido que el año pasado fue la misma historia. Sí, en penales. Con la sub-14 el año pasado. Y también por la vía de los penales los eliminaron en la misma meta. Yo había decidido que los penales los hiciéramos en la contraria porque ya había tenido una mala experiencia allá, pero al final la rifamos y siempre se hicieron en la meta donde perdimos el año pasado también. ¿Cómo evalúas esta participación de la selección este año? Este año, pues, como te digo, esto va a depender de los jugadores, de la responsabilidad de los jugadores, porque teníamos entrenamientos, yo convocaba y no llegaban. Yo pensaba que solo a mí me pasaba con... No, entonces, fíjate que estábamos en el entrenamiento en el estadio, entonces quizás algunos jugadores como que estaban agrandados, como decimos nosotros, en el ámbito futbolístico, agrandados, como no tenían competencia, entonces ellos como que no iban al entreno. Entonces a veces me encontraba a amigos, me decían, hey, ¿por qué no viene a entrenar fulano?
No sé, me dijo que no podía, le digo al grupo. No, si yo lo miré que ya andaban en el parque, dice, a tal hora. Entonces, como te digo, el jugador tiene que tener responsabilidad sobre todo. ¿Cuáles son esos son los factores que vos considerás de que influyeron o hay algún otro factor? Creo que ese es la falta de compromiso de ellos, no disciplina y sobre todo actitud. La actitud en el terreno de juego es muy importante. Puedes tener los mejores jugadores, pero si no tienen actitud, nada. ¿Y qué aprendizaje te dejó esta experiencia de la sub-17? No, uno va aprendiendo, uno va conociendo a los jugadores, a los jóvenes. Y la verdad que yo me había planteado algo más, que el equipo que teníamos es un buen equipo, teníamos buen delantero, un portero, los reuníamos con el profe Julio a analizar cómo estaba la media cancha, sí, buen equipo, había opciones en la banca también, pero la falta de actitud, los reuníamos con el profe Julio y llegamos a la conclusión que la falta de actitud de la mayoría fue lo que los llevó por decir así, a que los eliminaran en la primera etapa. ¿Qué diferencia has sentido entre dirigir a segunda división a dirigir sub-17? Sí. La diferencia es bastante abismal, ya que ya segunda división ya es mayor exigencia, porque ya es una liga de ascenso donde estás dirigiendo hombres con experiencia, extranjeros. En este caso el Meluca tenía 5 extranjeros, 4 colombianos y un panameño, algunos de aquí de campamento, ya con experiencia. Y a mí, cuando platico con algunos amigos, pucha, tuviste al Meluca, dirigiendo al Meluca, pero a mí nunca se me cruzó por la mente que yo iba a dirigir, sino que se me dio la oportunidad así de un solo. Y yo les dije a ellos, bueno, es un reto, pero también es un aprendizaje para mí. Entonces acepté y bueno, se logró el objetivo. El Meluca se salvó y una gran experiencia y aprendizaje también que logré, pero sí hay una diferencia bien marcada en cuanto es al fútbol formativo, ya estar dirigiendo equipos de segunda división, en este caso al Meluca, en Liga de Ascenso. ¿Qué pesa más, el talento o la disciplina? Creo que la disciplina. La disciplina, ser constante. Disciplinado sobre todo, porque a veces hay jugadores que tienen talento, pero es indisciplinado. Entonces, si vos como técnico tenés que tener tu carácter. Es disciplinado, pero tiene talento. Es indisciplinado, entonces se aparta a la banca y metes a otro que es disciplinado y que tiene talento. Entonces, por eso a veces algunos jugadores ya en segunda tienen el talento, pero son indisciplinados, que te llegan tarde al entrenamiento, porque ellos se creen que son las estrellas por el talento, que la pegada, que hacen dribbling, que hacen fintas y que te golean, pero quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que el técnico los pone a hacer. ¿Vos pensás que en Honduras a los jugadores se les forma o solo se compite con ellos? ¿O si hay una formación de jugadores? Hay formación, pero es muy poca, porque digamos, en la escuela lo forman a uno como para que forme talentos, pero quizás no haya el apoyo necesario, porque quizás el padre de familia prefiere que el hijo estudie a que se vaya a jugar. Pero para eso hay que ser planificado, hay tiempo para que por ejemplo, se ha dado el caso de que si el niño está estudiando, no lo prestan. No lo prestan. Entonces uno como técnico tiene que ser bien estricto, ¿verdad? Si te llega a entrenar, va a jugar. Si no entrena, no juega. ¿Qué necesita, crees vos, en Olancho para producir más jugadores profesionales? ¿Manejar el dato? ¿Cuántos jugadores profesionales hay de Olancho? ¿Olanchanos? No, o sea, profesionales me refiero, vaya, en primera división. Sí. No manejo un dato, pero sí hay varios que juegan, digamos, en segunda, en primera. Hay, por ejemplo, en Potros, en Juti, hay varios cipotes que
que lo llaman o que ascienden al primer equipo. Entonces, pero sí un dato exacto de cuántos jugadores no. ¿Pero qué Nada más. necesita el Lancho para producir más? Formar talentos. Vaya, porque imagínate, por ejemplo, Campamento no tiene ni uno. Eso, ahí es donde vamos. No hay profesionales. Porque quizás, si te imaginas, bueno, el campamento es pequeño. Y ahorita prácticamente... Entonces, somos 30,000 habitantes. Pero ¿cuántos entrenadores de fútbol hay? No sé, decime Bueno, vos. ok, ahí es donde voy. El profe René, que ha sido por generaciones, va. Ajá. De ahí estuvo el profesor Gerardo Vanegas. Pero él tiene una escuela. Hoy casualmente le vi el anuncio que los está convocando. Sí, ahorita está retomando otra vez porque él se había retirado. Y eso fue lo que me motivó a mí a sacar estas licencias, porque solo estaba el profe René, pues el profe René se enfermó un tiempo, entonces no había quien los entrenara. Entonces se me dio la oportunidad de sacar la licencia, entonces me ofrecieron el que dirigiera estos hipotes de ligas menores, sub-15, y por ahí inicié. Y estoy viendo que el profesor Gerardo está retomando nuevamente esto de dirigir ligas menores, y qué bien por él, va, porque así mismo quizás él ha llegado a juntar un grupo de niños, y el otro día estábamos platicando y me dice que le habían llegado al entrenamiento como 25 niños, entonces es un buen grupo. Entonces felicitarlo a él, va, porque él está de nuevo otra vez en las canchas, y que ahí estamos nosotros también. Ya seríamos profesor René, profesor Gerardo y su servidor. Toño no El profe Toño, no, creo que es por el trabajo que Foncho, el del Nance. ellos dirigen, pero no están de manera profesional. amateur. Sí, amateur. Creo yo, no sé si estoy equivocado, que una vez Lenín Martínez me dijo que estaba en eso, sacando Me di cuenta, sí, de Lenín, creo que él sacó una licencia pero no sé si realmente seguiría, porque no, sí me di cuenta que había sacado, creo, una licencia D. Ok, ¿cuál te parece mejor, Guardiola o Mourinho? Está difícil, pero los dos son buenos entrenadores, los admiro a los dos por los equipos y por lo que han triunfado en Champions, en los equipos, pero Mourinho. ¿Talento o disciplina? Disciplina. ¿Defender o atacar? Me gusta atacar, pero la mejor defensa es el ataque. Sí. ¿Entrenamiento físico o táctico? Tenés que partir por lo físico primero, después lo táctico ya cuando tenés el conjunto ya. ¿Es el mejor entrenador hondureño actualmente? Bueno, hay varios, pero ¿de Liga Nacional o de segunda? Hondureño, el mejor hondureño. ¿Va? El mejor hondureño, Primitivo Maradiaga. Actualmente. Ahí. Lo pones para arriba. mí. Ajá, para vos. Para mí. Sí, es que el Primi tiene una trayectoria. Bueno, por la trayectoria y cuando él le dan, digamos, a la selección que se la dieron, ya ha hecho unos papeles internacionalmente y nacional. Cuando tuvo el Motagua también hizo varios torneos con el Motagua. Sí, recuerdo esos torneos del Motagua. Yo creo que como hondureño ha sido el más exitoso en cuanto a resultados, palmares también internacionales, estuvo con Guatemala. Exacto. Y no sé con qué otros equipos. ¿Cuál crees que sea la mayor virtud de un capitán? El liderazgo. El capitán es el líder del equipo y es el que te llama al grupo, te lo motiva, es el que habla. En los partidos también es el que se va con el árbitro a reclamarle, es el único que puede ir. Y el capitán es el líder del equipo. Que estaba viviendo una de las reformas del reglamento de juego. Dice que ahora en la actualidad solo el capitán tiene derecho a ir a hablar, a reclamarle al árbitro. O sea, ya cualquier otro que lo haga es una amarilla automática. Sí, anteriormente no era así. Vos como entrenador, ¿cómo te sentís cuando ves que un jugador mejora
gracias a tus enseñanzas? No, siento satisfacción. Pues, quiere decir que lo que le estoy enseñando lo está aprovechando, y uno ahí donde son los resultados, pues son resultados de lo que uno enseña y lo que cómo va aprendiendo el muchacho o el jugador va que está en el equipo. ¿Cuál ha sido tu momento más gratificante como entrenador? El año pasado, con el equipo de Liga Mayor, salir campeón con el equipo de Liga Mayor, porque empezamos mal. A veces me llegaban 8 jugadores y así. Al momento del partido. Al momento del partido. Ahí es donde digo que la disciplina para mí es primordial. Enfrentábamos a un equipo, digamos, me tocaba jugar con Campamento, que el profe Toño Vanegas era el que dirigía el campamento. Entonces él se preparó, trajo todo su equipo, y a mí solo me llegaron 8. De Meluca, estamos hablando de Meluca. Solo llegaron 8 y le aguanté los primeros 45 minutos. Como 3-0 me echaron el primer tiempo. Ya después, en el segundo tiempo, creo que echaron 3-2, pero ya después la parte física, porque 11 afectó, sí. Sí, afectó, entonces me ganó. Pero sí, mi mayor satisfacción fue porque veníamos, yo les decía a él, imagínense cómo iniciamos, que el primer partido sí llegaron, ya como el tercero ya empezaron que 8, que 9, que 10 y así, 11 cuando ya llegaba al segundo tiempo. Entonces ya después los reunimos y hablamos con ellos, entonces ya vinieron más refuerzos de algunos equipos que teníamos en segunda, que estaban parados y que los llamamos para que los reforzaran en el equipo Liga Mayor. Y al final pues clasificamos a la liguilla, llegamos a la final, ganamos la final, un equipo, la peleamos con la Lima FC, y al final pues ganamos, quedamos campeones, y esa ha sido una de mis mayores satisfacciones, ¿va? Porque hablamos con el presidente, con Frank Arias, de que se había venido luchando porque de que lo llegaban 8 jugadores y que entonces los comentarios del público que qué pasaba con Meluca, pues al final los pusimos las pilas y logramos el objetivo. Pues entonces esa creo que ha sido una de las mayores satisfacciones, que la logré el año pasado, siendo campeón con el Meluca Liga Mayor. ¿Qué consejo le darías a esas personas que a veces quieren ser entrenador ya de manera más profesional, pero no saben cómo? No, ahí el consejo que les diría yo es que se aboquen a la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras, porque ahí a uno le abren la mente, le ponen ejercicios, le ponen cómo dirigir un equipo, cómo hablarle a un niño, cómo saberse expresar, pues. Y más que todo a motivar a los jóvenes. Ese es uno de los grandes requisitos como entrenador: motivar, enseñar, motivar y ver los resultados. ¿Aspirás a llegar alguna vez a Liga Nacional, dirigir Liga Nacional, o más lo haces por hobby? No, pues sí, desde que inicié yo con licencia DC siempre vamos en ascenso, y como dijo Chelato, nunca se sabe. Uno se prepara y sería una bonita experiencia, pues, dirigir en primera división, que todo entrenador quisiera, pues, dirigir en primera. Excelente. ¿Cómo has visto el Mundial? Ya, Okay. El Mundial, ¿cómo lo has visto? Ya hoy ya es, creo que el 5.º día de partidos. Sí. ¿Cómo lo has visto? Bueno, miré el primer partido, México-Sudáfrica. Ahí más no tuvo mucha exigencia México en el Azteca, lo miré un poco aburrido el partido. Bueno, México en el Azteca es un monstruo. Sí. Y bueno, pero no tuvo esa atracción futbolística. Pero sí me llamó mucho la atención, y que creo que ha sido el mejor partido hasta ahorita para mí, como miré el partido y todo. El partido Estados Unidos-Paraguay.
donde miramos a este equipo de los Estados Unidos metiendo una presión alta como debe ser, que es, los paraguayos daban 1, 2 toques y ya se las quitaban. La agarraba Estados Unidos, empezaban a tocar y para enfrente. Quería salir al defensa Paraguay y ahí estaba el delantero, que no lo dejaba salir. ¿Vos pensás que sí se miraba la mano del técnico ahí en esa estrategia? Sí, sí. O sea, a lo que nos tenía acostumbrados tradicionalmente Estados Unidos, ahorita se mira la mano de Pochettino en este equipo. Sí, claro que sí, claro que sí. Cada entrenador tiene su visión, su forma de jugar, su modelo de juego. Quizás el modelo de juego de los entrenadores anteriores no era ese, no les implementaba así este modelo de juego que tiene Estados Unidos ahorita. ¿Viste el partido de Holanda-Japón? También. Qué partidazo. Los japoneses, los asiáticos, rapidísimos. Corea también anda. Sí, Corea, mirar de Corea, rápidos, jugadores rápidos, que presión, que cualquier descuido te quitan el balón y te meten el gol. Son rápidos, sí. Entonces, este mundial, el fútbol ha cambiado ya, eso de que potencia, bueno, mira, hoy Curazao, pues, Cabo Verde. Cabo Verde. Con España. Con España. Sí. Y España es la que se supone que ya la tienen campeona. Exacto. Pero el fútbol hoy ha cambiado en ese sentido de que ya aquellos resultados de que ya iban fijos, de que porque España iba contra Cabo Verde iba 3-0, eso ya ha cambiado. Hoy ya las potencias, cualquiera será. Bueno, mira, Brasil, aunque Marruecos anda un buen equipo, no es desmeritar a Marruecos, yo digo que va a dar buenos resultados Marruecos, pero Brasil para mí en este mundial, al menos yo no la considero favorita. Y yo lo decía antes de ver ese partido, y ese partido fue pésimo de Brasil. Sí, miré, no tuve la oportunidad de verlo, pero sí el resumen, pero no, o sea, la gente espera más de la Brasil, de Brasil y bueno, el fútbol así es, resultado. ¿Te gustaría dirigir la selección en alguna categoría en algún momento? Sí, claro, como entrenador aspira, una sub-15, una sub-17. Exacto. Incluso tuve la oportunidad de estar llegó acá Meluca también, porque Tilgua después se retiró y llegó Israel Canales, que él ha ido como a 5 mundiales con categoría sub-15 y muchos amigos me decían, pucha, aprovecha, aprende de ellos, ¿no? Y la verdad que sí, aprendí mucho y digo yo, pucha, estoy a la par de alguien que ha ido a un mundial, como Israel Canales, y también que tuve a Tilgua aquí, y que él tiene mucha experiencia cuando estuvo con Potros, con Génesis, y sí, bueno, Tilgua ya es un entrenador de primera, ¿va? Sí. Con mucha experiencia, exjugador del Olimpia también. Exacto. Ya vamos a ir cerrando el podcast. ¿Qué mensaje le dejas a la comunidad de campamento, a los jóvenes, siempre sobre fútbol? Ok. No, a los jóvenes, sé que les gusta el fútbol, pero que al fútbol lo han dejado un poco hacia un lado por quizás otras cuestiones ahí de tecnología. Y el mensaje que les doy es que la verdad que el fútbol es algo que le ayuda a uno, salud más que todo, y que los jóvenes pues traten de que el fútbol lo miren desde otras perspectivas, y para que puedan asistir, siempre que se arme, digamos, acá en el colegio algo de fútbol, que sea con disciplina. La disciplina es lo primordial, entonces ese sería mi mensaje para los jóvenes del colegio y de campamento también, para que miren con otra perspectiva el fútbol, porque el fútbol se está como perdiendo acá en campamento, entonces para que lo retomemos, que no lo dejemos perder. Excelente, Oscar, muchas gracias por haber estado en Conversa Activa, ha sido un placer esta charla, una charla interesante en el cual pues me imagino la comunidad de Conversa Activa va a aprender mucho, sobre todo lo que es ser un entrenador ya buscando profesionalizarse para poder dirigir en las diferentes categorías del fútbol local, departamental y nacional. Nos vemos en la próxima, fue un placer, hasta la próxima.